Bienvenidos al culto online de nuestra amada iglesia Jesús te llama Iquique. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes a través de la transmisión online. Bueno, estamos en algo distinto, en un horario distinto, pero tenemos que adorar y tenemos que seguir adorando y buscando a nuestro mismo Señor. Así que en esta noche vamos junto a mi esposa, primero queremos saludarle y mandar un saludo. Quizás no estamos tan cercanos de cuerpo a cuerpo, pero podemos estar ahí en el Espíritu orando y adorando a nuestro Señor. Amén. Amén. Así que vamos a empezar nuestro culto de adoración y exaltación orando a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos reunimos en esta noche con un solo propósito para exaltar, para glorificar y engrandecer tu santo y poderoso nombre, Señor. Nos hemos reunido, Señor, para declarar que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, Señor, y un Dios que guerrea, Señor, por nosotros, Señor. Te damos toda gloria y toda alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y en ese mismo espíritu les invitamos a que tomen una actitud de hijo de Dios para que comencemos a declarar que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Así que comencemos a alabar a nuestro Señor. Con Dios siempre vamos a ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Cantemos todos juntos al Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Y ya no vivo
Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Así como seguíamos en esas canciones de júbilo, la palabra de nuestro Señor dice que nada nos separará del amor de nuestro Dios, ni las tribulaciones, ni enfermedad, ni dificultad. Nada de lo que está pasando en este tiempo y nada de lo que se venga nos va a separar del amor de nuestro Señor. Así que con esa misma actitud sigamos adorando a nuestro Padre. Amén, así es. Y vamos a declarar con nuestro corazón y con nuestra boca que aunque no podamos verle, sabemos que Dios está obrando a nuestro favor, porque Él es Dios por sobre todas las cosas, Él sigue siendo nuestro Dios. Así que sigamos adorando y exaltando el nombre que es por sobre todo nombre. Aquí estás, debemos volver.
Aunque no pueda, estás obrando. Aunque no pueda, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda, estás obrando. Aunque no pueda, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así, hermanos, sigamos en este mismo oración y qué hermoso y qué gozoso estar en este lugar nuevamente en el templo, ver todo este trabajo. Yo estoy acá junto a mi esposa, quizá ustedes no pueden estar presencial, pero si vienen este trabajo que está acá es preciosísimo, qué ganas de volver y estar acá. Eso sí, atentos porque pronto vamos a estar nuevamente reuniendo en el templo, tomando todas las medidas sanitarias necesarias. Así que, hermanos, les invitamos a que sigan adorando, les invitamos que sigan buscando la presencia del Señor. Esto no va para acá, esto no acaba acá, no crean que solamente vamos a dedicarse a hacer grabaciones, sino que vamos a estar nuevamente reunidos acá. Así que, hermanos, les invitamos a seguir en la misma actitud de adoración y sigamos compartiendo, hermanos. Amén. Amén. Qué hermoso tiempo de alabanza, de expresión, de gratitud al Señor hemos vivido en estos momentos. Gracias les damos a nuestro hermano Alfredo, a nuestra hermana Cindy, que nos dirigieron en este hermoso tiempo. También gracias a todo el esfuerzo que hacen los hermanos, las hermanas del grupo de alabanza, también del grupo de danza. Así que estamos muy agradecidos del Señor y también con mucha emoción, puesto que de hace mucho tiempo, exactamente 7 meses que no pisábamos esta plataforma, que también ha sido hermoseada y también remodelado nuestro templo, y poco a poco el desconfinamiento nos ha ayudado, ¿no es cierto?, para estar más juntos. De hecho, ya este día lunes estuvimos en el templo 30 hermanos orando, clamando al Señor, y también le pedimos que se prepare, puesto que en el mes de noviembre, si seguimos en esta brecha, si la comunidad, ¿no es cierto?, se comporta bien y nos cuidamos en el ámbito de la salud, comenzaremos también a realizar cultos en la semana
así es que prepárese, inscríbase también a tiempo, así es que le damos gracias al Señor por todo este tiempo que estamos viviendo, le queremos adorar, le queremos también dar la gloria y la honra en cada momento. Y así también les queremos invitar para este día martes que tenemos nuestro culto de oración de 20 a 21 horas, el día jueves a las 20:30 horas tenemos también nuestro interesante y edificante estudio bíblico y el día viernes se reúnen también los jóvenes en su grupo de crecimiento y el próximo domingo entonces estaremos en el horario habitual al mediodía alabando y glorificando al Señor. Y prepárese, así que queremos ver a todos aquellos que decían, queremos que se abra el templo, nuestro único deseo es estar en la casa del Señor. Bueno, ese tiempo ha llegado, lo vamos a hacer de manera ordenada, estructurada y tomando todas las medidas, ¿no es cierto?, sanitarias que nos recomienda el Ministerio de Salud. Estaremos entonces alabando al Señor en nuestro templo. Espero que usted esté feliz, esté contento y también expectante de todo lo que Dios quiere en este tiempo. Amén. Gloria al Señor. Queremos ir inmediatamente a la palabra del Señor que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una interesante carta, en el capítulo 15, en el último versículo de este capítulo, específicamente el versículo 58, dice de la siguiente manera, primera de Corintios capítulo 15, verso 58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. He leído, vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Y creo que usted va a estar muy de acuerdo conmigo cuando podemos decir, mirando, ¿no es cierto?, el panorama que estamos viviendo, no solamente a nivel de país, sino que a nivel mundial, que vivimos tiempos peligrosos y sobre todo vivimos tiempos muy violentos, tiempos donde hay muy poca tolerancia, tiempos donde hay mucha inseguridad, donde la gente realmente expresa esa inseguridad, donde ya no se puede estar tranquilo, ¿no es cierto?, caminar por las calles. Vemos también, especialmente en nuestro país, donde realmente se le ha quitado toda la autoridad a aquellos que cuidan el orden y la seguridad de nuestro país. Vemos asaltos, vemos desmanes, vemos saqueos, vemos mucho odio, mucha intolerancia, como decía anteriormente, y realmente eso produce de manera natural en todos nosotros, en mayor o en menor grado, temor. Y la Biblia es expresa cuando dice que el temor, ¿verdad?, pone un lazo en nuestra vida. Y vemos nuestra sociedad, y especialmente nuestra sociedad chilena, metida, ¿no es cierto?, bajo un manto de temor. Y yo sé, como decía recién, que usted estará muy de acuerdo conmigo. Y eso, el temor nos lleva obviamente a tener muchas dudas, muchas incertidumbres, producto, vuelvo a repetir, del panorama político, social que nosotros estamos viviendo. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, y entendemos que aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, vivimos bajo una esperanza. La Biblia dice que nosotros que creemos en el Señor, no podemos vivir como aquellos que no tienen esperanza. Y es interesante cómo el apóstol Pablo entrega un tremendo mensaje influido, ¿no es cierto?, o bajo la inspiración, mejor dicho, del Espíritu Santo, donde él defiende este fundamento de nuestra fe, esto que es la pura y santa doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo es enfático en decir que si nosotros no creemos que Cristo ha resucitado y que si nosotros estamos en Cristo, resucitaremos también juntamente con Él, dice que vana en nuestra fe, vana también en nuestra predicación. Entonces, qué importante es entender la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que cree que Jesucristo ha resucitado entre los muertos, obviamente se moverá en la victoria de la muerte y resurrección del Señor. Como ya lo hemos dicho también otras veces, ¿verdad? La resurrección de Cristo vino a ser el sello o como la factura con la cual Dios, ¿no es cierto?, nos da la seguridad, pero esa seguridad que nace en la eternidad y nos catapulta también a nosotros en esa esperanza de saber que un día resucitaremos con el Señor
Señor y vivimos en esa esperanza. Pablo dice que si nosotros no vivimos en esa esperanza, vuelvo a repetir, dice que somos los más dignos de lástima del mundo entero, producto que estamos adorando, trabajando, incluso desgastándonos por un Dios muerto. Pero la fe y la seguridad que ha puesto el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque ha sido su Espíritu que ha vivificado nuestro espíritu, por lo tanto vivimos en esa esperanza, bendito sea el Señor. Pablo entonces dedica todo un capítulo a hablar acerca de esta seguridad del cristiano. Y sabemos, y si usted no lo sabe, permítame explicarle que la iglesia de Corinto era una iglesia muy especial. Una iglesia llena de dones, llena de capacidades, de gente tremendamente usada por Dios, pero al mismo tiempo era una iglesia que estaba sumida en carnalidades, en errores de los hermanos que componían esa iglesia, que casi la mayoría de ellos venía del mundo griego. Y también entender que Corinto era una ciudad cosmopolita donde convergía gente de muchas nacionalidades, un puerto también muy productivo, una ciudad muy emergente y por lo tanto también había muchas culturas, había también mucho negocio donde se producía también grandes ganancias y eso producía el consumismo de la época. Existía también, perdonen el término, mucha prostitución, ¿verdad? Las mujeres de Corinto eran famosas en ese ámbito de ser mujeres, ¿no es cierto?, entregadas, por así decirlo, a esta profesión. Entonces era un mundo muy complejo. Y esas costumbres la gente las traía, ¿no es cierto?, a la iglesia. Y de ahí el trabajo tan arduo y también, ¿no es cierto?, la obra que Dios es el único capaz de hacer en los corazones, de transformar a esas personas. Y el apóstol Pablo entonces trata con mucho amor a esta gente. Y les trata entonces de explicar. Por eso que dedica tanto tiempo, todo un capítulo, a explicar la resurrección de Cristo, porque en el caso de los griegos, ellos tenían otro concepto respecto a la muerte y la resurrección. Eran gente que tenían otro concepto, por eso que Pablo les aclara este concepto acerca de la resurrección del Señor. Y qué bueno que estas palabras llegan también a nosotros el día de hoy, porque digo, como vivimos en un ambiente saturado de violencia, de intolerancia, de odio, de rebelión, obviamente de manera natural se los producen de alguna manera también a nosotros la incertidumbre, los temores, las dudas, pero en esta hora el Señor viene a decirnos a través de su Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo, comenzando el versículo 58, él usa esta expresión, así que, está concluyendo el apóstol y está diciendo, esta es la conclusión de todo lo que les he enseñado. Esta es la conclusión a la que ustedes tienen que llegar y lo que tiene que ser vuestra esperanza, que es la esperanza para la iglesia también. Usted que es un convertido de tantos años entregado al Señor, o usted que es un nuevo convertido, una nueva convertida, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, en esta mañana o en esta noche la palabra del Señor dice, así que esta es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Hermanos míos, amados. Somos amados del Señor. Así como Pablo amaba a la iglesia de Corinto. Mire, hermanos, con tantas dificultades, con tantos errores y aún pecados en su vida. Recordemos que era una iglesia con tantos dones, pero al mismo tiempo una iglesia dividida. Pablo en un momento les tiene que explicar y decir por qué ellos eran partidos prácticamente que había dentro de la iglesia. Uno decía, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Pedro. Y el apóstol le tiene que decir, Cristo no está dividido. Dice uno el que siembra, ¿verdad? Otro el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Aquí no podemos tener partido, ¿no es cierto?, en ese sentido de tener cierta... creer, ¿no es cierto?, a una persona más que a otra. No puede ser, ¿verdad? Ser condescendiente con uno y con otro líder, no. Pablo dice que Dios no hace diferencia de personas. Vemos también que hay problemas de moralidad dentro de la iglesia. Pero Pablo, aún en medio de todos esos defectos que tenían a sus hermanos, miren su lenguaje. Así que, hermanos, concluyendo todo esto, primero Él nos habla y deja sentado el hecho de que Dios nos ama.
Él dice, hermanos míos, amados. ¿Qué está diciendo? El fundamento de nuestra fe es la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Pero por qué murió Cristo? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué el Padre nos envió lo mejor que Él tenía? Porque nos ama. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito es el Señor, que Él mostró, dice, su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Entonces es el amor de Dios siempre vigente, trascendente, trasciende en la historia el Dios de amor. Usted está ahí en su hogar en esta hora escuchando y viendo este mensaje. Usted fue transformado, usted fue llamado, no de su propia voluntad. Hemos nacido, como dice la palabra de Dios, no en una simiente corruptible de sangre, refiriéndose a que no hemos sido, ¿verdad?, nacidos por un hombre, sino que hemos resucitado y nacido producto de una simiente incorruptible. Y esa simiente incorruptible la trajo el Señor Jesucristo del cielo al nacer como el segundo Adán, para darnos la resurrección, la vida, la salvación y la vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Amado, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, siéntase amado por Dios, siéntase amada por Dios. Ahí donde usted está, permita que el Padre le abrace en esta hora. Ven, Señor Jesús, venga, que venga el amor del Padre y nos inunde. La Biblia dice que en nuestros corazones ha sido derramado el amor del Señor por medio del Espíritu Santo. Ese amor, incluso ese amor, es un amor sobrenatural, gloria a Dios. Así que, hermanos míos amados, Dios nos ama intensamente. Los temores de nuestra vida tienen que salir, puesto que perfecto amor, dice el apóstol Juan, el apóstol del amor, ¿verdad? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ¿cuál amor? El amor que ha sido perfeccionado, el amor que es el amor maduro. El amor que pone Dios en nuestros corazones, ese amor que no hace diferencia, ese amor que no tiene límite, que se entrega por entero a Dios, y por ende también ese amor que tenemos a Dios nos lleva y nos capacita también aún a orar y a amar a aquellos que son nuestros enemigos. Jesús dijo que no tenía ninguna gracia saludar y querer a quienes nos saludan y a quienes nos aman. Es allí que el cristianismo, ¿verdad?, es un estilo de vida en el cual mostramos una diferencia, que el Señor, que el Cristo resucitado ha cambiado realmente nuestros corazones. Los temores de la vida, las dudas, las incertidumbres se van cuando viene el amor del Señor a llenarlo todo. Así que esto es concluyente. Esta es la respuesta. ¿Cómo podemos vivir? ¿Qué pide Dios de nosotros? Habiéndonos Él entregado tanto, habiéndonos entregado su amor. Dice el apóstol Pablo que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero examinar un poquito, profundizar un poco más en lo que está queriendo decir el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Dice que nosotros debemos estar firmes. Cuando hablamos de la firmeza cristiana, cuando hablamos de la firmeza del hombre y de la mujer que le han entregado su corazón al Señor, estamos hablando de gente que es estable, de gente que tiene fortaleza, de gente que no está sujeto a cambio ni a variación, especialmente en el ámbito del comportamiento. Un hombre y una mujer que creen en Jesucristo, que se han llenado del amor del Padre y que dependen cada día del Espíritu Santo, son gente inconmovible, son gente inamovible. Alguien que se ha determinado a no moverse. No significa que no va a avanzar, pero significa el hecho de que nada lo va a mover de la determinación que ha tomado de seguir el camino de la eternidad, por muy difícil que este sea. Esa persona ha determinado a vivir para Dios, sea que llueva, sea que truene, sea que las tinieblas lo envuelvan, sea que se levante el diablo, sea que se levante el ateo, sea el momento político, sea el momento social, sea el momento revolucionario que estemos viviendo, aún en contra de toda la violencia. Creemos en el Dios de la gloria y nada nos moverá de lo que hemos determinado: vivir para el Cristo resucitado. Gloria al Señor.
Somos gente que tenemos que ser inamovible, gente con estabilidad. Y es por eso que desde ya estamos anunciando y diciendo, en un momento vamos a abrir la iglesia. Y me gustaría ver a todos esos que han expresado durante estos 7 meses, queremos que se abran los templos, lo único que queremos es volver a la iglesia. Tenemos las ganas, el ánimo, la expectativa de volver. Hermano, se ha trabajado, aquí está el templo, lo vamos a abrir en un momento. ¿Cuántos serán los que han realmente determinado que en estos 7 meses no se han movido de su fe? Porque tristemente, hermanos, tristemente, las dificultades, las adversidades, algunos los mueven. Algunos los han movido, pero tristemente los han movido hacia atrás. Una persona que ha creído en el Cristo resucitado y que su fe está fundamentada en el Dios viviente, el que llama las cosas que no son como si fueran, en el Dios sobrenatural. Ese hombre, esa mujer es un hombre estable. Es un hombre que ha aprendido a adquirir fortaleza, es una mujer que ha aprendido a desarrollar fortaleza en medio de la adversidad. ¿Y por qué? Porque sabe también que tiene un Dios que le ama. Y yo sé que hay de esos cristianos que en estos tiempos, hermanos, han vuelto incluso atrás. Han retomado viejos hábitos. Hay algunos que derechamente se han descarriado. Usted está diciendo, está juzgando, pastor. No, hermano. Sé lo que estoy diciendo en esta hora. Por eso que desafío en esta hora, y el Espíritu de Dios habla a tu corazón en esta mañana o en esta noche, diciendo, tienes que ser una persona firme, que has aprendido a desarrollar fortaleza en medio de la prueba y en medio de la tentación. Porque vivimos, como dice el apóstol, y esta palabra me ha golpeado mucho en este tiempo, como dice Pablo a Timoteo, que vivimos tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos, hermanos, han llegado. Somos la generación que estamos mirando incluso y viendo también cómo la apostasía ha llegado. Y si usted no lo sabe, permítame decirle que una de las grandes señales de que estamos en los últimos tiempos es la apostasía que ya hemos comenzado a ver en medio de la iglesia. Especialmente el hombre y la mujer que está firme, especialmente firme en su comportamiento. Nada lo va a hacer desistir de la vida que ha determinado vivir en santidad y en integridad de vida, porque el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida. Somos llamados a ser sal y luz de esta tierra. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que resplandecer. Aparte de estar firmes, el apóstol Pablo le dice a sus hermanos que ama mucho en Corinto que tienen que ser gente constante. La constancia tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con la resolución de haber resuelto, ¿verdad? Comportarme, vivir en los propósitos o tener las acciones que Dios me pide que yo tengo que hacer. Así me cueste la vida, así me cueste mi trabajo, así me cueste mi reputación. El hombre y la mujer que es firme y que es constante es una persona que persevera y persevera y persevera en medio de todo lo que cueste y en medio de toda la adversidad. Es una persona constante, perseverante en sus resoluciones. Yo le pregunto, ¿qué ha resuelto usted en este tiempo? ¿Cuáles son las resoluciones que usted ha tomado en este tiempo? ¿Quejarse delante de Dios? ¿Quejarse de las muertes, del panorama político, social? ¿Quejarse de nuestras autoridades? ¿Quejarse de la inseguridad que vivimos? Como me decía alguien el otro día que emití una opinión por Facebook y alguien replicaba y refutaba mi opinión, y vemos cómo existe, queridos hermanos y hermanas, esta intolerancia, este ataque a la iglesia. ¿Cuántos quieren acallar a la iglesia? ¿Cuál era la consigna en estas últimas protestas, levantamientos y saqueos en nuestro país? Que muera la iglesia. Y quiero volver a repetir las palabras de una honorable diputada en nuestro país, diciendo que ante tanto canuto suelto, y realmente, hermano,
Si somos sueltos porque tenemos una libertad en Cristo y tenemos toda la libertad también de expresar nuestra opinión. Y más allá de expresar nuestra opinión, somos gente de la iglesia de Jesucristo que tenemos la autoridad de poder también denunciar el pecado en medio de nuestra sociedad. Y no nos vamos a quedar callados. La resolución que hemos tomado es amar a Cristo hasta el final. Jesús dijo, el que persevera hasta el final, este será salvo. Y tiene que ser nuestra resolución. Y usted tiene que decidir ya, pronto, no mañana. Hoy usted tiene que decidir si va a ser una persona firme y constante en las determinaciones que usted ha tomado. Ahora también quiero tomar algunos minutos para quizás describir un poco en qué acciones, en qué actitudes, en qué valores tenemos que ser nosotros firmes y constantes. En primer lugar, usted y yo tenemos que ser firmes y constantes en mostrar nuestra identidad cristiana. No avergonzarnos del Evangelio. Si en algo o de algo debiéramos avergonzarnos de nuestro pasado. A mí me da mucha pena, pero también un celo muy grande cuando la gente habla de su pasado y se ríe de su pasado. Oh, yo cuando antes hacía esto y se ríe de su pasado. Debiéramos llorar por nuestro pasado. Debiéramos quejarnos delante del Señor, arrepentirnos cada día de nuestro pasado. Porque si bien es cierto, algunos no fuimos a la cárcel, ni traficamos drogas, ni asesinamos a nadie, usted y yo teníamos serios problemas con Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y si en algo tenemos que quejarnos y lamentarnos es de nuestro pasado. Si de algo debiéramos tener vergüenza es de nuestro pasado. Yo cuando miro mi vida y miro mi pasado me da mucha vergüenza. Y cuando tengo que testificar lo hago con vergüenza. Por eso que la palabra de Dios dice que si usted sufre por estar en los caminos del Señor, que mejor, dice, es sufrir estando en los caminos de Dios por ser recto, santo y una mujer y un hombre íntegro e íntegra. Como dice el apóstol Pedro, es mejor que estar sufriendo por ser ladrón o estafador. Qué importante es ser constantes y firmes en nuestra identidad cristiana. Saber quiénes somos en Jesucristo. Lo que usted y yo somos en Jesucristo se deriva precisamente de la muerte y resurrección de Jesús. Que hemos mirado la muerte de Cristo como esa muerte que sustituyó nuestro lugar en la cruz. Y le agradecemos a Él. Y por esa muerte tenemos nueva vida el día de hoy, gloria al Señor. Y nosotros tenemos que identificarnos cada día como hijos del Señor. ¿Usted se identifica como hijo e hija de Dios donde usted vive? ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Es usted el hombre y la mujer que regala sonrisas, amabilidad y una palabra de consejo? ¿O es usted el quejumbroso, la quejumbrosa, el que produce división entre la gente? Nuestra identidad. Constantemente tenemos que identificarnos con Cristo, con su muerte y su resurrección. También en algo que tenemos que ser firmes y constantes es nuestra fe y también nuestra conducta. En pocas palabras, decir yo tengo fe, creo en Jesucristo, pero también hago obras. Recordemos que las obras son producto de nuestra fe. No somos salvos por obra, la palabra de Dios lo establece enfáticamente, ¿verdad? Pero no somos salvos por obra, pero las obras se derivan producto y son una consecuencia de nuestra fe en Jesucristo. Debiéramos ser gente que dé constantemente fruto en arrepentimiento. No puede ser que en este tiempo que hemos estado en nuestros hogares 7 meses, usted sea la misma persona, sea el mismo hombre, la misma mujer, llena todavía de conflictos, de pecado, de rebelión, de orgullo. Esas cosas, como dice la palabra de Dios, son cosas de las cuales tenemos que sacudirnos en esta carrera que nos lleva a la eternidad. Usted y yo debiéramos abundar en fruto de arrepentimiento, en obras que muestre a la gente, a su familia especialmente, con la cual ha estado ahí confinada 7 meses, que usted es un nuevo hombre y una nueva mujer. Debemos dar frutos constantes de arrepentimiento de nuestra nueva vida en Cristo.
Estos hombres y mujeres de esta iglesia tenían que demostrar, aunque venían del mundo griego lleno de la mitología y alabando y adorando a esos dioses, donde muchos de esos cultos eran verdaderas orgías de inmoralidad, debían mostrar el cambio que el Señor solamente puede producir en los corazones. Y esa obra de arrepentimiento, esos frutos de arrepentimiento se han de mostrar no solamente públicamente, sino que realmente entender que cómo somos, quiénes somos, quién vive en nosotros, debemos mostrarlo sobre todo en el momento de la soledad. Como alguien dijo, dime lo que dices y lo que hablas en soledad y te diré realmente quién eres. Debemos ser hombres y mujeres que seamos firmes en nuestra fe. La incredulidad es un espíritu que muchas veces ataca a las personas. La incredulidad avergüenza a Dios. La incredulidad muchas veces ataca al cristiano. Y no le digo que usted tiene que ser un hombre y una mujer de una super fe, pero sí en este tiempo nuestra fe tiene que haberse desarrollado en este tiempo. En medio de la enfermedad, en medio de los conflictos financieros, de todo lo que significó estar en nuestros hogares, de tanto ver la televisión y ver, ¿no es cierto?, la muerte, y todavía vemos y cada día fluyen las malas noticias, donde podemos incluso mirar el mundo de la religión y ver cómo el mundo se ha extraviado, cómo en estos días la gran revelación, y perdónenme lo que digo y lo digo con responsabilidad y me hago responsable ante todos aquellos que quieran emitir una opinión en contra mía. Pero no puede ser que un líder espiritual, como lo es el Papa de la Iglesia Católica, pueda comulgar con todo lo que dice, ¿verdad?, el LGTBI. Que apruebe el matrimonio homosexual, que apruebe que ellos adopten hijos, que apruebe todo lo que tiene que ver con la maldad y la perdición. ¿Es eso fe? La fe, cuando creemos en Jesucristo, estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe, a dar fruto de arrepentimiento, que somos gente de fe y esa fe se muestra en nuestra conducta. No somos nosotros los que vamos a modificar un libro de cuentas, no somos nosotros los que vamos a mentir. Tenemos que mostrar, ser firmes y constantes, crecer en santidad y en integridad de vida. ¿Qué nos habla eso? Nos habla realmente de testimonio. ¿En qué tenemos que ser firmes y constantes en este tiempo? En ser gente de oración y de guerra espiritual. Porque entendemos que todo lo que se ha cernido sobre el mundo, todo lo que está tratando de ser evacuado en leyes desde nuestro Congreso, no solamente tiene que ver con ideologías, tiene que ver con gente que ha sido influida por espíritus de maldad, por espíritus de inmoralidad. Y es tiempo que la iglesia se levante en guerra espiritual, aunque algunos cuestionen esto y digan, ¿dónde dice en la Biblia que hay que ser guerra espiritual? Puesto que si hay un diablo, puesto que hay un Dios, hay, ¿verdad?, una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y usted tiene que decidir dónde usted va a vivir. Porque Jesús dijo que si no éramos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Las medias tintas, la tibieza en el mundo espiritual, hermanos amados, Dios, perdóneme que use esta expresión, Dios la aborrece. Usted y yo tenemos que ser gente de oración y de guerra espiritual. Usted me dirá, pastor, pero ¿debo pasar todo el tiempo de rodillas? Levántese más temprano. Clame al Señor. Juan Wesley, cuando pasó los 70 años, algo que él lamentaba era que ya no podía y no tenía las energías para orar 5 horas diarias. 5 horas diarias. Y vemos la obra de Juan Wesley, cómo prevaleció en el tiempo, después de tantos siglos. Tiempos de oración y de guerra espiritual. Yo me sorprendo de gente que está en tremendas pruebas, en enfermedad, en problemas financieros, y es gente que no ora. Este lunes necesitamos y hicimos la invitación para que 30 hermanos vinieran a orar. ¿Cuánto nos costó que se inscribieran 30 hermanos para venir a orar este día lunes?
No puede ser así. Hablamos mucho, decimos mucho. La iglesia se va a comenzar a abrir. Y sobre todo lo que más tenemos que hacer en este tiempo es orar. La oración abre las puertas. Como decíamos este día martes, cuando no oramos nos perdemos la preciosa oportunidad de ver a Dios accionando, de ver a Dios moverse de manera sobrenatural, levantando a los enfermos, resucitando muertos, cambiando las vidas. Por eso que la palabra dice, el profeta Ezequiel, que Dios buscó sobre la tierra a alguien que se pusiera en la brecha y en esos tiempos no lo halló. ¿Los hallará Dios en este tiempo? Recuerde la pregunta que hace el Nuevo Testamento. ¿Hallará Jesús fe en la tierra cuando Él venga? Tenemos que ser gente de oración y de guerra espiritual. Tenemos que levantarnos en oración, porque si hay alguien que en este tiempo tiene que moverse, no somos nosotros, no es la iglesia, no para retroceder. La iglesia tiene que ir hacia adelante en guerra espiritual. Y usted me dirá, no, pastor, si yo oro. Sí, hermano. Y lo felicito cuando usted ora. Yo le creo cuando me dice que usted ora. Pero ¿será lo suficiente? Queremos ver a Dios moverse, queremos ver cambiando Dios este país. Pero muchas veces ni siquiera somos capaces de dar un minuto más de lo que podemos dar. No estamos dispuestos a dar una milla más en las cosas del Señor. En este tiempo donde ya las puertas se están abriendo y se está abriendo el comercio y la gente está volviendo a trabajar, nos damos cuenta cómo también en algún momento la gente comienza a desenfocarse. Y yo quiero recordarles esto, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Son tiempos en los cuales tenemos que levantarnos en oración y en guerra espiritual. Son tiempos difíciles. Si hay una carga constante en mi corazón en estos días con mi esposa y con mis hijos, es cuando miramos a nuestros nietos y ellos miran a sus sobrinos. Y estamos clamando y estamos pidiendo por esos pequeños corazones, por esas pequeñas almas. Usted que tiene hijos e hijas pequeñas, debiera levantarse cada día con una disposición de cubrir a sus hijos, a sus hijas con oración. Que no salgan a la esquina a comprarse un chicle, sino se van con su palabra de bendición. Eso los va a cubrir, eso los va a defender. Eso va a hacer que esos hombres y mujeres que se han de levantar mañana como una nueva generación profética han sido cubiertos por la oración de sus abuelos, de sus abuelas, de sus primos, de sus tíos, de aquellos que fueron sus líderes espirituales en algún momento. Padres y madres, en esta hora yo les llamo a levantarse en guerra espiritual. Queremos que se convierta la abuelita, queremos que se convierta el tío, el más descarriado, queremos que se convierta el hombre que es la oveja negra de la familia, pero no oramos. ¿Cómo Dios va a cambiar un corazón si no hay nadie que clame? Recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, a la mujer cananea, que vino y se postró a los pies de Jesús. Y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hija que es atormentada por un demonio. Y Jesús aparentemente la ignora, no la escucha, pero ella sigue insistiendo, sigue insistiendo. Y recuerda la promesa que le da el Señor. A mí me impacta esta promesa. Cuando el Señor le dice, mujer, en todo este pueblo, en toda esta nación, no he visto una fe tan grande como la tuya. Vete a tu casa y escucha esta promesa. A mí me impacta esta promesa porque sale de la boca de mi Señor. Cuando Él dice, ve a tu casa y se va a hacer como tú quieres, como tú quieres. ¿Qué quieres tú para tu familia? ¿Qué quieres tú para tus hijos? ¿Qué quieres tú para tus padres? ¿Qué quieres tú para esta nación? El Señor dice, se va a hacer como tú quieres. ¿Te das cuenta? Lo que yo quiero, Señor. Y si hay buenos deseos en mi corazón, si hay esperanza, si aún vemos esperanza en medio de toda esta violencia y de todas estas muertes, y no hemos decepcionado de quienes nos gobiernan. Pero mira, el Señor dice que si insistimos, si somos perseverantes, constantes en la oración y en la guerra espiritual, se va a hacer como tú quieres. ¿Qué quieres para tu familia? ¿Qué quieres en tu trabajo? ¿Qué quieres en tu profesión? Se va a hacer como tú quieres. Gloria al Señor. Y si en algo también tenemos que ser firmes y constantes, es en el crecimiento
en el conocimiento de la palabra de Dios. Si en algo que a mí me duele, sinceramente, es ver cómo la gente, muchos de los que están sentados en nuestras congregaciones, son tan ignorantes, perdóneme la expresión, de lo que Dios demanda, de lo que Dios enseña, de cómo Dios nos edifica, cómo Dios nos dice que tenemos que comportarnos, cómo son los diseños de Dios para nuestro matrimonio. Hay tantos y tantos en nuestras propias iglesias, tan extraviados, tan desanimados, tan inconstantes, tan volubles, porque falta conocimiento. ¿Acaso no lo dice la misma palabra? Que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y tenemos hoy la palabra profética más segura. ¿Cuántos son los que juzgan? ¿Cuántos son los que se extravían? ¿Cuántos son los que lamentablemente espiritualizan todo? No, si a mí Dios me habla. Como me dijo una hermana una vez, pastor, el Señor me dio una revelación. ¿Qué revelación le dio, hermana? El Espíritu Santo me habló, me dijo ella. ¿Y qué te dijo? Me dijo el Espíritu Santo que yo tenía que estar sujeta a mi esposo. Y yo le dije, ¿qué he predicado todo este tiempo? ¿Qué has escuchado tú? ¿Qué hemos enseñado en las reuniones de matrimonio? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Oiga, lea Efesios capítulo 5. Pero no. Según ella lo había comenzado, lo iba a hacer ahora porque según ella el Espíritu Santo le había hablado. Y cuando habla la palabra de Dios, ¿acaso no dice ella misma que esta es la palabra profética más segura? Esta es la palabra profética más segura. Esta es la palabra por la cual el Señor le dice a Juan en Apocalipsis y a Daniel en el libro profético que lleva su mismo nombre, sella la palabra. Cierra la palabra, sella la palabra. Después de esto no hay más revelación. Cuidado cuando le vienen a usted con una nueva revelación. La revelación ya está, hermano, cerrada. Lea la palabra de Dios. Honre la palabra de Dios. Con mucha tristeza, vuelvo a repetir, me da de saber tanta gente que se levantan, que dedican tanto tiempo, muchas veces a estar en las redes sociales, perdiendo tanto tiempo, pero no le dan de una importancia a la palabra de Dios. ¿Cuánto lee usted la palabra? ¿Cuánto medita la palabra? Y por sobre todas las cosas, ¿cuánto practicamos esta palabra? Hermanos míos, amados, dice Pablo, estar firmes y constantes en el Señor. Firmes, vuelvo a repetir, ¿en qué? Firmes en la identidad cristiana. Firmes y constantes en nuestra fe y conducta, en nuestra fe y en nuestras obras, en nuestro testimonio. Firmes y constantes en tiempo de oración y de guerra espiritual. Firmes y constantes en el crecimiento y en el conocimiento de la santa y bendita palabra del Señor. ¿Y por qué? Pablo nos recomienda y la palabra de Dios nos desafía en esta hora todo esto. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Porque son cosas que no son difíciles de lograr. Son cosas que nadie puede decir, para mí es imposible. En el ámbito natural, sí es imposible. Con la ayuda de un psicólogo, de un sociólogo o los mejores libros que tú puedas leer respecto al comportamiento humano, nada se puede lograr sin la fe en saber que el Dios en el cual tú has creído tiene el poder, la gracia, la soberanía, la autoridad absoluta de capacitarnos para que logremos todos estos elementos que hemos nombrado anteriormente, en el cual podemos ser y tenemos que ser firmes y constantes. ¿Sabe por qué se puede lograr? Porque nuestra seguridad descansa en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y quiero leerte, para ir terminando ya, unos versículos anteriores en el mismo capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la resurrección y a nuestra seguridad en su muerte y en su resurrección. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria al Señor. El aguijón, la muerte ya ha sido quitada por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por Él vivimos, por Él hemos sido levantados, salvados, limpiados con su sangre bendita y hemos sido presentados al Padre como justos. Y nos ha sido imputada la salvación y nos ha sido imputada la santidad de vida y la justicia de Dios en nuestra vida. Debemos crecer, hermanos queridos, en el conocimiento de Dios y el saber que todas estas cosas, vuelvo a repetir, en el ámbito natural nunca las vamos a lograr. Al ojo humano nunca lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer creyendo en que ya la muerte, en que ya el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo resucitó, también resucitaremos juntamente con Él. No solamente en la eternidad, cuando Él venga, sino que hoy podemos tener esa nueva vida que el Señor nos invita a vivir. Yo, dijo el Señor, soy la resurrección y la vida. Soy vida espiritual. El que en mí confía, dijo el Señor, que come de mí como el pan que vino del cielo, nunca más va a tener hambre. El que bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva y nunca más tendrá sed, dijo el Señor. Él es nuestra fuente de bendición. Vamos a seguir siendo gente voluble, inconstante, emocional, como hemos dicho en todo este tiempo, el evangelio de las emociones, del yo quiero, del si puedo, el que siento o no siento. Ese hombre y esa mujer tienen que morir y que resucite el hombre firme, la mujer constante. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, como lo dice el apóstol Pablo, que tenemos que crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajamos, pagamos precio, abandonamos, morimos a muchas cosas. Y si usted se ha sentido desanimado, desanimada en este tiempo, yo le invito a que usted medite esta palabra. Como dice el apóstol Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe por qué nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Y lo quiero decir de esta manera, y voy a tratar de no emocionarme, porque nuestro trabajo tiene que ver netamente con el espíritu del hombre y con el alma de la mujer. Porque tu palabra, tu fe, tu conducta, tu firmeza, tu constancia, tu amor a Dios y a su palabra, tu testimonio puede cambiar destinos. Puede cambiar destinos. Si hay algo que a mí me emociona y he podido sostenerme estos 40 años sirviendo al Señor, es porque realmente Él me ha mostrado que vale la pena ir a una población, que vale la pena ir a una nación, que vale la pena ir y meterse en lo más recóndito de un país o de una selva a salvar y a cambiar el destino de una persona. Vale la pena. Vale la pena. Porque yo creo que eso es lo que Jesús pensaba colgando de la cruz. Que si Él se podía bajar, sí se podía bajar. Cuando Él lo tomaron detenido, Él dijo a Pedro, no me defiendas. Yo ahora puedo pedir a mi Padre que mande 1000 ángeles y Él los podría mandar a defenderme. Pero se tiene que cumplir la palabra. Este es mi propósito. Somos gente de propósito, hermanos. Somos gente de destino. Somos gente de gobierno. Pero a veces somos tan conformistas, somos tan cómodos. ¿Cuánto nos hemos acomodado en este tiempo? Por eso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice a los corintios. Ustedes van a ser perseguidos, van a ser despreciados. Muchos de ellos fueron desheredados por sus familias por convertirse al cristianismo. Pero Pablo le dice, todo lo que sufres no es infructuoso. Tiene una recompensa, amado.
tiene una recompensa en la eternidad. Y tú puedes cambiar el destino de tu familia. Puedes cambiar el destino de ese hombre, de esa mujer o de ese familiar que nadie quiere. Porque somos llamados a cambiar el destino de la gente. Somos llamados. Sabemos que hay un precio que tenemos que pagar. Por eso trabajamos. Por eso lloramos en las noches. ¿Cuántas veces lustrando mis zapatos cada día domingo para poder predicar? Para venir al templo a predicar. ¿Cuántas veces he meditado? ¿Cuántas lágrimas han corrido por mis mejillas? Planchando mi camisa. Buscando mi corbata. Pero ¿sabe? Lo que me impulsa es esta promesa. De saber que aún en este tiempo, cuando no puedo ver a nadie, simplemente a mi hija y a mi hijo detrás de los controles del computador y de una cámara, pero estoy con la plena seguridad de que esa palabra, de que esta palabra puede cambiar el destino de una persona. No es en vano lo que hacemos. Por eso yo le invito a que sea firme y constante en lo que se nos viene por delante, queridos hermanos, queridas hermanas. Este día domingo es un día crucial y es un día trascendental para nuestra nación. Creo que lo que hemos de alguna manera manifestado en nuestra opción, ya hemos sido criticados, denostados y ofendidos. Pero no estamos ni por ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda. Queremos resguardar lo que Dios nos ha dado. Queremos resguardar los principios cristianos. Esta nación necesita nuestra oración. Esta nación necesita de hombres y mujeres que se levanten de madrugada o se acuesten más tarde, clamando de rodillas delante de Dios. ¿Y sabe por qué lo digo? Y lo digo con tanta seguridad, porque la historia de la iglesia lo dice. Porque la historia de la iglesia nos muestra cómo países europeos fueron alcanzados por la oración de un grupo de jóvenes. Cómo Escocia fue alcanzada por el poder y el poder transformador del Espíritu Santo en esa nación, producto de dos abuelitas que comenzaron a orar, una de 70 y de 74 años. Dios mira la oración de los hombres y mujeres que claman a Él día y noche. Por eso vuelvo a repetir, nuestra oración, nuestro trabajo, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, no es en vano, porque somos gente llamada por la bendita palabra de Dios a cambiar el destino de la gente. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Nos vamos a resignar? Como alguien dijo que lamentablemente el mal podía tener sus propósitos y lograba sus propósitos, no porque fuera el mal tan poderoso, sino porque los hombres buenos no hacen nada. Y nosotros no somos buenos porque queremos ser buenos. El Señor ha cambiado nuestros corazones. Y creo que hoy es el tiempo de gente que tiene que decidirse. Usted que está ahí en su casa, usted que se ha quejado todo este tiempo, usted que ha caído a lo mejor en la comodidad, usted que ha perdido, usted que ha retrocedido en este tiempo. Y lo digo porque sé lo que estoy diciendo. He escuchado a algunos hermanos, he visto sus publicaciones, he escuchado sus comentarios y dejan mucho que desear. Por eso es importante levantarnos con firmeza y con constancia. Ser firmes y constantes en la fe. En esta hora el Señor nos llama y nos desafía a ser gente firme y gente constante. No sabemos si se nos viene o no se nos viene una nueva constitución. No sabemos si mañana se nos viene un gobierno de derecha o de izquierda. Y sea lo que nos depara el futuro en el ámbito político o social, debemos ser hombres y mujeres firmes y constantes. Y de saber que podemos crecer con la capacidad que Dios nos da. Y de saber también que somos gente llamada a cambiar el destino de las personas. Y también incluso, sin ningún temor, me atrevo a decir, que si la iglesia se levanta, como tiene que levantarse, firme, constante, en unidad,
con vehemencia, con fervor. Y de esos adoradores extremos que hablamos el domingo pasado, podremos incluso cambiar el destino de esta nación. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Oramos delante de ti, Señor. Nos arrepentimos, Dios, de no ser tan firmes y no ser tan constantes, Señor. De no haber entendido, Dios, que tú dices que si 1000 veces golpeamos la puerta, se nos va a abrir. Si 1000 veces llamamos, Señor, se nos va también, Señor, a responder. Y si 1000 veces buscamos, vamos a hallar, Señor. Porque la fuente inagotable de bendición, de gracia y misericordia eres tú, mi Padre amado. Señor, en esta hora te pedimos perdón. Y oramos, Señor, por aquellos que han bajado sus brazos. Por aquellos, Señor, que han dejado de ser firmes y constantes. Por aquellos, Señor, que han dejado tus propósitos. Por aquellos que se han desenfocado. Por aquellos, Señor, que han volcado, Señor, su corazón a otros tesoros. En esta hora, Señor, clamamos a ti por tu gracia y una vez más por tu misericordia. Y pedimos que bendigas tu iglesia en este país. Que bendigas a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos y a tus siervas, Señor. Aquellos que se levantan, Señor, de madrugada, aquellos que se acuestan, Señor, tarde, aquellos que honran tu palabra, aquellos que han entendido, Señor, que tienen que predicar y testificar, que somos gente, Señor, de gobierno, de destino, que somos gente de autoridad, que hemos resucitado una nueva vida juntamente con Cristo, y ahí y en Él solamente está la victoria. Gracias, Señor, por tu palabra, que una vez más nos desafía, Padre amado. Bendice nuestro país, Padre, el día del plebiscito. Oramos, Señor, que venga tu Espíritu del norte, del sur, del este y del oeste, Señor, y traiga, Señor, la paz, Padre, y todo se haga, Padre, bajo tu paz. En el nombre de Jesús clamamos, pedimos, agradecemos y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Muchas gracias. Toda la gloria es para ti, en el bendito nombre de aquel que amamos y que está por sobre todas las cosas, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Separe tiempo para estar esta semana y también pendientes, hermanos, de lo que se nos viene más adelante. Como digo, ya estamos preparándonos y estructurando todo para que podamos hacer más de alguna reunión en el mes de noviembre en la semana. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que la gracia del Señor les acompañe y también el amor del Padre, la presencia del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Que el Señor les bendiga. De la muerte a la vida, Cristo me resucitó. Fui esclavo, hoy soy libre, mis cadenas se rompió. Ya lo viejo ha pasado, soy una nueva creación. Hoy pregunto a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, al Cordero canta hoy.